Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos. El día de hoy corresponde hablar sobre el artículo 107 constitucional, así era, el cual trata sobre materia de amparo. Amparo, protégeme, amparo. Protección, defensa, seguridad, amparo. Es entre un puño y un chingo, pinche artículo más extenso que nada. Bueno, sí está muy extenso, así que quedará dividido en dos partes. Sin más preámbulo, establece que las controversias, los desmadres, los zafarranchos, los sainetes, los no estoy inconforme, los me la pelan, lo que sea, del que habla el artículo 103 constitucional, que allá está y el cual no me acuerdo, de esta constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, porque la materia electoral se cuece en otra cosa, en otro traste, aparte. Se sujetarán a los procedimientos que determina la ley reglamentaria, porque existe una ley reglamentaria. Con ello, de acuerdo a lo siguiente: primero, fracción primera, el juicio de amparo, tu defensa, tu instancia o tu recurso, con lo que, bueno, unos dicen que es instancia, otro es recurso. Yo la verdad no sé qué decirles con eso. Solo sé que es amparo y te protege. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, tú como agraviado, tú a ti que te ocasionó el daño, la afectación directa o indirectamente. Dices, estoy inconforme y me voy a ir a presentar un amparo a la chingada. Teniendo tal carácter quien aduce ser titular, quien se señala o quien se marca o quien se establece como un titular de un derecho o de un interés legítimo, individual, yo, solo yo, o colectivo, todos en bola, llegamos en conjunto, vamos a echar desmadre en bola, en caravana. Siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución. Si no alega que sus derechos han sido violentados, agraviados, ha sido afectado por los derechos reconocidos en esta Constitución o en la Constitución, que no es esta es libreta nomás, pues te la pedas, compadre, porque te van a pedir que subsanes la pinche demanda de amparo. Y con ello se afecta su esfera jurídica, pues sí. De acuerdo conforme al 1 constitucional, dice que la esfera jurídica o parte de tu esfera jurídica implica que, bueno, con los principios esos de progresividad y no sé qué otras chingaderas establecen, que no me acuerdo, eran 4, pero establece que si te afecta a tu, por decir, si te afecta a tu patrimonio, pues si le afecta a tu empleo, quiere decir que también te le va a afectar a tu educación, porque pues no vas a tener con qué dar la marmaja para los útiles escolares. También va a afectar a tu vivienda, porque no vas a poder tener para el pago de la casita, que a cual sacaste con mucho esfuerzo. También implica la salud, porque quiere decir que también pues te vas a ver vulnerado, vas a tener limitaciones en cuanto al sector de salud, pues más de las que ya uno tiene normalmente, ¿verdad? A esto de entender esto, su esfera jurídica. Ya sea de manera directa, pues a mí me chingaste directamente, pasaste a darme la madre, o indirectamente, pues no necesariamente. O en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Sí, qué situación guardes frente a la ley. Adulto mayor, persona con situación de vulnerabilidad, qué sé yo, como sea. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de los tribunales judiciales, administrativos, del trabajo, el quejoso, yo que soy un pinche quejoso, deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo. En estas circunstancias debes aducir que eres titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Bueno, no. Fracción segunda, las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de los quejosos que lo hubieran solicitado. Sí, ni otra persona, no se ocupa del tercero interesado, no se ocupa de quién más, del tercero perjudicado, de ninguna otra persona, limitándose a ampararlos y protegerlos solamente a ellos, pues ellos son los que se quejan, a huevo tiene que ser nomás para ellos. Si procediera en el caso especial sobre el que verse la demanda, sí. Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por segunda vez, ya lo hiciste la primera y te retacharon, un batazo para allá, lo vas por segunda vez, pues en este caso
consecutiva, la SCJN, Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo órgano jurisdiccional, lo informará a la autoridad emisora correspondiente. Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencias por reiteración en la cual se determina la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo notificará a la autoridad emisora. Ajá. Lo curioso de las jurisprudencias es que en clase o en la escuela te dicen que es el sometimiento a 5 casos concretos, ¿verdad? Pero hay jurisprudencias que si te pones a verlas en las partes de abajo, pues nomás tiene uno, nomás aparece como uno solo. Un solo caso o una sola situación, no aparecen 5, hay unos que aparecen 1 o 2 o 3, así que, pues en todo caso serían ahí tesis y nada más. Pero como sea, bueno, o a lo mejor estoy, no sé con eso. ¿En qué me quedé? Sí, aquí. Transcurrido el plazo de 90 días naturales, que son los días del calendario, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, todos en general, sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá siempre que fuera aprobada por la mayoría de cuando menos 8 votos, porque son 11 los ministros que lo conforman allí, en la Suprema Corte. La mayoría, 8 se requieren por lo menos, para hacer válida la Declaratoria General de Constitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos que la ley establezca, la ley reglamentaria establezca. Lo dispuesto en los 2 párrafos anteriores, los cuales ya hemos tratado, no serán aplicables a normas generales en materia tributaria, porque en materia tributaria pues se cuece de otra casa, ¿verdad? La tributación, el tributo es plato de otra mesa, ahí llega pues la lana, la marmaja, compadre, se divide de forma diferente. Ese es otro asunto. En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia. ¿Qué es la deficiencia? Pues que te falte. Deficiente, te falta algo. Si tú eres un elemento deficiente, algo no estás haciendo, algo te falta por hacer. Si en tu escrito hay deficiencia, le falta, no sé, a lo mejor narración de hechos o circunstancias o taxativos, invocar alguna norma constitucional, qué sé yo, pues se supone, no es como que siempre suceda, que tu falta de eficiencia, que es deficiencia, pues deba ser suplida, deba ser sustituida, en este caso por el juzgador, que diga, pues le faltó invocar artículos, pues de todas maneras se lo hacemos valer, que conforme a los artículos tal, porque pues ellos son los que saben, ellos son los que conocen. Entonces, se supone que así debería de ser. El que lo sea todo el tiempo, no creo. Que lo sea, sí, a lo mejor sí, pero todo el tiempo, nah. Como sea. Suplencia de la deficiencia de la queja. De los conceptos de violación o agravios de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria. Sí, espero que así sea todo el tiempo. Cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia, sí dice así, y sin ver, privar de la propiedad o de la posesión, sí, la propiedad, ¿con qué se acredita? Pues con una tenencia, con una factura, con una gárramela, con un papelito. O de la posesión, pues, llegué como paracaidista, te quedas ahí, o hecho. Principalmente son hechos. Posesión de un vehículo, pues lo acreditas con que traes las llaves, güey, tú lo portas. No es tuyo, pero tú lo portas. Propiedad, pues de un vehículo, pues tengo la factura, tengo su carnet, tengo su pedimento, tengo todo del pinche carro, pues es mío, güey, aunque no lo traiga. Ok. Y si te quieren privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes, me sentí en la canción de Joan Sebastián, o los ejidos, o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guardan el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros deberán recabarse de oficio, pues es decir, sin que los pidas, que te caiga así porque el juzgador lo pida, todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las partes, a las entidades o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para que, en efecto, se den en su madre, como se oye. Bueno, no.
para precisar sus derechos agrarios, sí, sí, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados. Ok. ¿En qué casos no proceden estas situaciones? Pues no procederán en perjuicio de los núcleos ejidales ¿o qué? O comunales, ok. O de los ejidatarios o comuneros, unas u otras. El sobreseimiento por inactividad procesal ni la caducidad de la instancia, pero uno y otra sí podrán decretarse en su beneficio. Ok, te da a entender, se pueden decretar a tu favor, pero no para chingarte, no para joderte. Cuando se reclamen actos que afecten los derechos colectivos del núcleo, tampoco procederán desistimientos, porque pues no mames, güey, no es el derecho de uno, sino de un chingo. Ni el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que el primero sea acordado por la Asamblea General o el segundo emane de esta. La Asamblea General, pues es el más chaca de los chacos en materia agraria. Es el que toma las decisiones, son los que toman las decisiones. Fracción tercera. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales administrativos o del trabajo, el amparo solo procederá en los casos siguientes. Vienen varios incisos. El primero de ellos, inciso A, contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones, todavía vienen laudos, que pongan fin al juicio, ya sea que la violación sea cometida en ellos o que cometida durante el procedimiento afecte la defensa del quejoso, trascendiendo el resultado a que chingó a su madre el fallo. En relación con el amparo a que se refiere este inciso y la fracción cuarta de este mismo artículo taxativo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales, todos los desmadres que se hayan suscitado, que se hicieron valer y aquellas que cuando proceda, solamente si procede, porque si no, pues te la pelas, compadre, básicamente. Advierten suplencia de la queja, sí, cuando lo hagan, si es que se hace, si es que es todo el tiempo también. Y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer párrafo, párrafo, ni el tribunal correspondiente lo hizo valer de oficio, en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia del concepto de violación, ni de estudio oficioso, ni una ni otra, en juicio de amparo posterior. Que se la pelan. ¿Por qué? Pues lo da a entender como que si fuese una cosa juzgada, aunque no debería de ser así. La parte que haya obtenido sentencia favorable, el que haya ganado, el que haya dicho mis chicharrones tronaron, se la pelan, compadre, por donde vengan. Y la que tenga interés jurídico en que subsiste el acto reclamado podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva. Forma adhesiva, pues yo gané y otra persona que tenía que ver con situación de la mía, que tuvo que ver alguna situación semejante, parecida a la mía, dice, pues es que, güey, ya ganaste. ¿Me das chance de agregarme? No es en esos términos, ¿verdad? Pero así es como más o menos funcionaría. Es algo así como que una conexidad. Al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado, bla, 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 sí. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse, pues sí, la ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios. Sí, esto es muy importante, porque hay personas que, pongámosle, la primera instancia pues es la demanda ordinaria. Y después de la demanda se van directito al amparo. Y en el amparo ya he visto situaciones en las que dicen, no se promueve el amparo, más bien, no se admite, no al lugar al amparo, en virtud de que no agotó los recursos previamente establecidos. Es decir, si había una apelación o una instancia de apelar, no lo hiciste, compadre. Y mira, pelas, güey. Que sí ha sucedido. Entonces, váyanse paso a pasito. Además, hacerlo de paso a pasito hace que puedas quemar tus cartuchos, quemar tus balitas apropiadamente. En lugar de irte directo a la última, pues vas primero, luego el segundo, luego el tercero y así. Ok. Deben agotarse previamente los recursos ordinarios. Sí, por virtud de los cuales aquellas
aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones, puedan ser modificados o revocados. Modificados, pues que se le cambie tantito, revocados, que chingó a su madre. Te lo quito en caliente. Salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Ok, solamente en esas excepciones. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, que es lo mismo, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa, que en su caso señale la ley ordinaria respectiva. Si no los hiciste valer durante esa parte o durante esa parte del procedimiento, no estás jodido, pero estás en jaque, por así decir. Estás limitado. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces. Menores, pues menores de edad. Incapaces, pues incapaz. Que no tengas capacidad de ejercicio, simplemente. Da a entender. Una persona con problemas mentales, motrices, qué sé yo. Al estado civil o al orden de... ¿Qué? Sí. O al orden o estabilidad de la familia. Ok, orden o estabilidad de familia. Entonces, familiar, cosas civiles, en esos casos hace excepciones. Ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado. Ok, también. Inciso B. Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación fuera de juicio o después de concluido. Pues, por ejemplo, en un homicidio, algo muy delicado. Pues, ¿cómo llevas a cabo factiblemente la reparación del daño? O en una violación, ¿cómo llevas a cabo la reparación del daño? Porque muchas veces la reparación del daño es pecuniaria, en pago de dinero, pues, o en jornadas de trabajo, qué sé yo, o a penitencia, o estar en la pinche cárcel, o cosas así. Pero en unas situaciones así que ya son muy delicadas, pues, ¿cómo haces la reparación? ¿Cómo se vuelve posible esa reparación del daño? Y inciso C, contra actos que afecten a personas extrañas al juicio. Sí, porque también ya lo existen, hay personas extrañas al juicio. Un güey que dice, ay güey, mira, no mames, yo soy extraño al juicio, pero le entro, chingado. O te invocaron, cual sea. Regularmente te invocan. Bueno, no te invocan, tú ves y dices, mira, tiene que ver con mis cosas o tiene que ver con algo mío. Yo le entro al tercero como extraño en juicio. Déjese venir. Fracción cuarta. En materia administrativa, el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales. Ok. Administrativos o del trabajo, seguramente. A huevo. Y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Ok. Es algo similar a lo anterior que habíamos hablado. De imposible reparación, da a entender. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio. Ok, que el juzgador lo promueva, o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado. Bien, también es válido. Con las mismas alcances que las que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para proceder la suspensión definitiva. Se supone, aquí aplica, o da a entender que aplicaría la deficiencia de la queja. Se supone que sí debería de ser, ¿verdad? Pero una vez más, no aplica en todos los casos, o no lo hacen en todos los casos. Ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible, que cumpla con las condiciones necesarias, eso se refiere a ser susceptible, de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. Ok. Además, no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa. Si el acto reclamado carece de fundamentación, no existe obligación de agotar los recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando solo se aleguen violaciones directas a esta Constitución. Ok. Bueno. Fracción quinta. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponga fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Ok.
competente de conformidad con la ley en los casos siguientes. Inciso A, hay varios incisos también. En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean estos federales del orden común o militares, sea cual fuera la circunstancia. Inciso B, en materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal. Inciso C, en materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal. Ok, juicios de orden federal es una. O en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. Ok, bajo 3 supuestos a entender. En los juicios civiles del orden federal, las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la federación. Órale. En defensa de sus intereses patrimoniales. E inciso D, en materia laboral, la chamba, el trabajo, cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales laborales, locales o federales. O laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores, sí, cómo no. Del Servicio del Estado y sus homólogos en las entidades federativas. La SCJN, Suprema Corte, ya se la saben, de oficio o a petición fundada, petición de parte, pues es yo, quejoso, promovente, voy y te pido las cosas. De oficio es el juzgador directamente porque dice, ¿sabes qué? Quiero más información, quiero saber más qué onda con esto. A petición fundada del correspondiente tribunal colegiado de circuito, del fiscal general de la República en los asuntos en que el Ministerio Público de la Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal por conducto del consejero jurídico del gobierno, podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten. Fracción sexta, la ley reglamentaria señalará el procedimiento y los términos a que deberán someterse los tribunales colegiados del circuito y en su caso la SCJN, que ya la conocemos por sus siglas abreviadas, para dictar sus resoluciones. Fracción séptima, el amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido en juicio. Lo llevas a cabo el juicio, fuera de juicio una vez que ya lo terminaste, güey. O después de concluido, ya terminó y tú lo puedes promover. Ok, o que afecten a personas extrañas al juicio, también ya lo mencionamos, que era un extraño, un güey que no conoces, pero que tiene interés legítimo con ese asunto, que tiene relación con el juicio. Contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa se interpondrá ante el juez de distrito. Sí, ya es otro nivel. Bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute. Ok, si el acto se ejecuta en Jalisco, pues en Jalisco tienes que reclamarlo, güey. Igual, Colima, Michoacán, sea cual fuere. O trate de ejecutarse y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe. El auto se manda a pedir el informe y en ese mismo auto se manda a pedir, pues es la citación, la audiencia. Y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, oirán el careo, dicen, el desmadre, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. Pues no es tan así como se escucha, pero sí. Por nuestra parte y por ahora es todo lo que ahondaremos en esta primera parte, porque de verdad es un chingo, llevamos la mitad apenas de este taxativo legal, así que dejaremos otra parte en un video posterior. Gracias por ver el video, espero les sea útil, funcional, provechoso, dichoso o cualquier otra cosa ahí se mueve que no sea más vibrosa. Gracias por ver el video y nos vemos en la siguiente parte. Ay, que esto se movió, ay, así, mucho mejor. Gracias y nos vemos en el siguiente. Chao, bye.